Bueno, entonces lo presentamos a Esteban, que es un amigo, un compañero, es docente universitario, es especialista en nuevas tecnologías. Hoy la charla es sobre inteligencia artificial y los futuros posibles del trabajo, así que nos va a venir muy bien, dado que bueno, estamos todos y todas en una central sindical. Es escritor y es periodista, estuvo muchos años en la TV pública con una columna sobre nuevas tecnologías, así que nos pareció que era la persona más que indicada para hablar de estos temas. Como en el seminario tratamos todo el tema del nacimiento del capitalismo y de las relaciones sociales y de producción dentro del capitalismo, no queremos dejar ese tema 2, que también Esteban va a hablar de el capitalismo, en este caso el capitalismo 4.0 o el capitalismo de datos, ¿no? Y del nuevo extractivismo en este sistema neoliberal en el que nos encontramos. Así que bueno, los dejo y las dejo con Esteban. Y bueno, muchísimas gracias por venir, Esteban, y a los compañeros y a las compañeras por estar ahí desde todos los puntos del país. Gracias. Estás silenciado, Está Esteban. silenciado. Perdón, en casa de Herrero. No, decía que muchas gracias por la invitación. Está buenísimo el diálogo entre distintas esferas del pensamiento y de la lucha de los trabajadores. No sé, yo soy una mezcla de académico y periodista y divulgador, así que bueno, intentaré arrojar un poco de luz sobre cómo funciona la inteligencia artificial para llegar a la inteligencia artificial generativa y a partir de ahí pensar algunas cuestiones acerca de los futuros posibles del trabajo, dejando abiertas más preguntas, sobre todo en este momento en que la inteligencia artificial está lejos de estar consolidada y estar claro cuál es su verdadero potencial, al menos en cuanto a la generativa. Así que arrancamos con un poco de historia, con la segunda página de la presentación, para pensar en un poco de historia, ¿no? La idea de inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial existe ya desde los años 50 aproximadamente. Hay distintos modelos, los modelos que ya se empezaban a pensar y que bueno, después fueron muy modernizados, lo que ahora se llama como machine learning o digamos sistemas neuronales para tratar de imitar de alguna manera cómo funciona el cerebro, conceptualmente existen desde los años 50. El problema era que no estaban ni los fierros, ¿sí? No estaban los procesadores capaces de procesar justamente tanta información y tampoco estaban los datos. Esto va a cambiar en los años 90. Si bien Internet comienza a fines de los años 60, lo que es la web, que va a ser el gran boom, es lo que nos va a hacer a todos acceder a Internet más masivamente, a lo largo de la década de los 90 sobre todo, lo que va a habilitar es la circulación de grandes cantidades de datos que se van, en muchos casos, almacenando en los servidores sin tener muy claro qué era lo que estaba pasando. Este desarrollo de la web en los años 90 coincide con un momento de sobreacumulación del capital, es decir, el capitalismo había llegado a un momento donde había tenido mucho éxito acumulando capital en los años anteriores, pero tenía el problema de que se iban agotando los espacios. Los espacios geográficos ya prácticamente estaban todos ocupados, se había integrado por medio de la globalización prácticamente a todo el mundo, el planeta. No quedaban algunos desarrollos para hacer, por ejemplo, en extractivismo, bueno, todavía quedan hoy, pero hacía falta como un gran espacio donde hacer una gran inversión en la cual volcar esta sobreacumulación de capital que se había juntado en los últimos años, y muchos de esos capitales, esto lo cuenta muy bien Nick Srnicek en Capitalismo de Plataformas, muchos de esos capitales miran hacia el desarrollo en las telecomunicaciones, que en ese momento estaban explotando, sobre todo la web, obviamente, y comienza a inflarse esta burbuja.com, que obviamente al principio nadie le decía burbuja, sino que se demostró como burbuja unos años después. Era la época en la cual cualquier persona que tuviera una idea
más o menos verosímil, ni siquiera tan verosímil a veces, acerca de un potencial en la web, juntaba dinero con una relativa facilidad, ¿no? Esos son los años dorados, se crea capital, es la época en la cual surgen un montón de startups que rápidamente pasan a cotizarse en millones de dólares. Eso genera profecías autocumplidas en el sentido de que como esa es una gran empresa y vale millones de dólares, más gente pone más capital, con lo cual se sigue inflando la burbuja y las acciones pasan a valer aún más. Hasta que, como en toda burbuja, llega un momento que alguno de los inversionistas empieza a preguntar, bueno, ¿yo voy a recuperar algún día todo lo que puse? Y cuando eso ocurre, alguno llega a la conclusión de que no, retira su dinero y empieza una corrida que es la que hace que estos titulares de catástrofe de los grandes diarios donde dicen se perdieron 300 mil millones de dólares en los últimos 3 meses por la descapitalización de las empresas. Eran 300 mil millones de dólares que en realidad nunca habían existido, sino que estaban solamente en la potencialidad del negocio que finalmente no se desarrolló. Pero lo que va a ocurrir en esos años es que una empresa en particular, que se forma en el año 1998, que es Google, de la mano de sus fundadores, Sergey Brin y Larry Page, que inventan un algoritmo, el algoritmo PageRank, que es el que todavía usamos hoy en día, en ese momento mucho más rudimentario, para hacer búsquedas en la web, ¿sí? Ese algoritmo tiene una novedad respecto de los buscadores anteriores, y vale la pena detenernos un minuto en eso, que es que en lugar de hacer un conteo muy burdo de, por ejemplo, cuál era el sitio en el que aparecían más veces repetidas la palabra que vos estabas buscando, o sea, si vos buscabas comida para perros, buscaba en qué sitio aparecía más veces la palabra comida para perros y te mostraba esa página, ¿no? Eso es lo que hacía Altavista. Entonces, si vos tenías, no sé, vendías comida para perros, lo que hacías era al final de la página web repetir esa palabra muchas veces. Google da un salto con su algoritmo de PageRank, inspirado sobre todo en el sistema de citas académicas, que lo que te dicen es que un paper es más valioso, es más relevante, cuantas más papers lo citen. Es decir, en el caso de las páginas web, cuantos más links dirijan a una página, más relevancia le va a atribuir a esa página. Después va agregando muchas otras cosas, ¿no? Pero en ese momento la gran innovación es que este sistema lo que está haciendo en última instancia es capturar inteligencia que antes estaba distribuida, que tenían los individuos, y la va acumulando para ordenar algo que era caótico, pero usando el trabajo humano en última instancia, la inteligencia humana. El problema que tienen Page y Brin es que este sistema era muy bueno para encontrar páginas web, pero no encontraban un modelo de negocios. Ellos, cuidado que hay un micrófono abierto, lo que no encontraron era un modelo de negocios en ese momento, y si se pueden cerrar los micrófonos, no encontraron un modelo de negocios. Perdón, Betty, Sí. si me haces anfitriona me deja a mí silenciar los micrófonos desde mi PC, digamos. Bien. Bueno, decía que los fundadores de Google, Page y Brin, no encontraron un modelo de negocios acorde al nivel de innovación que proponía PageRank. Ellos habían prometido, habían jurado que no iban a poner publicidad en su buscador, les parecía lo menos. Piensen que estos grandes innovadores veían a la publicidad y los modelos publicitarios de los medios de comunicación masiva como algo totalmente obsoleto, pero no encuentran un modelo de negocio. Si ellos llegaban a cobrar por el servicio de búsqueda, lo que iba a pasar era que iba a haber menos búsquedas, y si había menos búsquedas, había menos entrenamiento, porque PageRank también empieza a encontrar patrones de búsqueda para saber, por ejemplo, que si alguien había buscado, no sé, sobre historia egipcia y sobre historia griega, cuando buscara Roma probablemente también estaba buscando historia romana y no un pasaje a Roma para irse de vacaciones. Empieza a generar perfiles que lo que hacen es agilizar la búsqueda para darle a cada persona segmentadamente aquello que estaba buscando. Bueno, hasta tal punto estaban perdidos los fundadores de Google que en un momento piensan en vender Google por $750.000, ¿sí? Tenían absolutamente muy poca idea de lo que tenían entre manos, hasta que finalmente, cuando empieza la explosión de la burbuja.com hacia el 2000, 2001, ya las señales son bastante contundentes, deciden finalmente volcarse al mercado publicitario. Dicen, bueno, vamos a financiar nuestro desarrollo con un mercado publicitario,
Y ahí van a descubrir que toda esa información que ellos tenían de perfiles les servía para segmentar de manera muy grande, muy precisa, qué le interesaba a cada una de las personas que estaba del otro lado de la pantalla. Es decir, si a una persona que tenía, no sé, navegaba en determinados horarios, buscaba determinadas palabras claves, sabían que si este tipo de personas además tendía a, no sé, buscar la información sobre el precio de tal marca de cerveza, posiblemente a personas del mismo perfil le gustara la misma marca de cerveza. Es decir, aquello que para las agencias de publicidad llevaba muchísimo tiempo y dinero, que es averiguar los intereses de los potenciales consumidores, ellos ya lo tenían, y lo tenían en tiempo real y en cantidades enormes de información. Piensen en quienes en los años 90, ¿no?, estudiantes, salíamos a hacer encuestas. Bueno, son millones de esas encuestas mucho más confiables porque la gente a Google no le miente, digamos, lo usa, y muchísimo más detalladas y en tiempo real. Y ahí es cuando muchas otras empresas empiezan a ver que los datos tienen un poder enorme cuando vos los empezás a acumular, cuando empezás a buscar patrones y empezás a encontrar cosas que los demás no podrían ver con muchísimos menos datos. Este es un tema largo, se podría desarrollar más, pero este es el corazón de la inteligencia artificial y es lo que va a motivar a las grandes empresas a buscar un modelo similar y que va a incentivar también en los futuros emprendimientos a invertir muchísimo dinero con poca claridad respecto del modelo de negocios, pero pensando que van a producir una disrupción, ¿no? Por ejemplo, bueno, después de la explosión de las .com, muchos de los capitales se asustan de alguna manera con lo que había pasado y dejan de invertirse tanto en el mundo digital hasta que llega lo que, bueno, Nick Srnicek llama plataformas austeras, que tiene que ver con Uber, con Rappi, es decir, plataformas que se ponen a nivel intermedio entre los consumidores y quienes proveen los servicios y se quedan con la parte más de software para cobrar comisiones entre medio. Así llegamos a lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? La página siguiente de la presentación, que es el gran salto del cual hoy en día estamos hablando y que tiene que ver sobre todo con la irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022, ¿sí? Es inteligencia artificial generativa, ya no es inteligencia artificial que encuentra patrones y permite prever comportamientos, lo que Shoshana Zuboff en su libro Capitalismo de Vigilancia llama economías de acción, donde ya no solo conoces el perfil de cada persona y podés prever su comportamiento, sino que buscas generarlo. El ejemplo que ella da es el de Pokémon Go, ¿no?, con la gente persiguiendo bichos que en realidad se ubicaban estratégicamente para, por ejemplo, llevar usuarios de esa aplicación, de ese juego, a Starbucks y McDonald's. Parte del modelo de negocios era ese, llevar a la gente, arrear a la gente hacia esos lugares, como dice Shoshana Zuboff. Pero acá lo que tenemos es una herramienta muy particular, que es la IA generativa, que todos vimos con ChatGPT el poder enorme que tiene para simular, para hacer una mímica del pensamiento o de la escritura, del uso del lenguaje humanos, que resulta por demás convincente, ¿no? Yo hablaba con gente muy especializada, me dice, la verdad, cuando lo vi no podía creer lo que estaba viendo, el nivel de verosimilitud que tenía. Pero lo primero que tenemos que decir respecto de la inteligencia artificial y también de la inteligencia artificial generativa, por más que nos puede engañar y convencernos mucho más aún de que hay realmente una conciencia, una inteligencia detrás de esa maquinaria, es que no es inteligencia ni es artificial. No es inteligencia porque en realidad es estadística, ¿sí? Estadística de una calidad muy alta, muy compleja, pero no deja de ser estadística que está alimentada con inteligencia humana. Es decir, todos los datos de entrenamiento que usa la inteligencia artificial, y en este caso la inteligencia artificial generativa, son productos de la inteligencia humana. Son los libros con los que se los cargó, son los chats con los que se cargó, son los drives que muchas veces usamos para distintas cosas, qué sé yo, para planificar los docentes. Hicimos un montón de veces uso del drive con distintos compañeros, donde decía planificación de tal materia para tal año, tantos estudiantes, y la inteligencia artificial empieza a encontrar patrones. Y empieza a encontrar patrones y esos patrones le permiten suponer que frente a determinada pregunta y determinada correlación de datos puede hacer una mímica muy verosímil que esté cercana a aquello que le están pidiendo. Obviamente es más complejo que eso, pero lo que va viendo es
si tengo tales, tales y tales palabras, ¿cuál es la palabra que más probablemente va a venir a continuación? Y después de esa, ¿cuál es la más probable o la segunda más probable? Porque tampoco te va a dar siempre la misma respuesta. Se maneja en un rango de posibilidades. Es decir, que no es inteligencia, sino que es estadística, y no es artificial, porque depende de la inteligencia humana. ¿Sí? Pasamos a la siguiente página. Y lo que vemos en la inteligencia artificial generativa es una reactualización de esta lógica financiera. ¿Sí? Esta lógica financiera que, como les decía, del caso de los años 90, necesita realizar promesas desmesuradas para conseguir el capital que le permita eventualmente llevarlas adelante. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Estamos viviendo un momento donde hay un marketing, un hype, una desmesura en cuanto a las promesas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también estas empresas aprendieron del ejemplo de Google que existe algo que se llama el efecto de red. El efecto de red es lo que hace que aquella empresa que arranca en punta en un determinado nicho, muy probablemente se quede con todo ese nicho, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el buscador Google. No tendemos a usar otros buscadores. ¿Por qué? Porque el de Google es mucho más potente, porque tiene muchos más datos acumulados y entonces tiene mucha más probabilidad de darnos la respuesta que nosotros usamos. Además, obviamente, existen cuestiones como el hábito, que ya tenemos instalado de usar Google, y existen prácticas reñidas con la competencia, como que usamos muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, usamos Android, que es el sistema operativo de Google, por lo cual tiene el Chrome y el buscador de Google por default. Y como ellos saben muy bien, lo que viene por default en general no se cambia. Es decir, que tienen toda una serie de baterías de cosas que les garantizan que no van a perder ese liderazgo. ¿Sí? Siguen innovando, pero ya tienen distintas herramientas que van a hacer que sea muy difícil, que el costo de entrada para los competidores sea muy alto. Si nosotros quisiéramos hacer un buscador, necesitaríamos una cantidad de datos enorme. Este efecto de red es también, por ejemplo, el que hace que empresas como Uber trabaje durante muchos años a pérdida, ¿sí? 12 años a pérdida en el caso de Uber, y después con algunos altibajos empieza a tener algunos ingresos, porque lo que hace es básicamente dumping, ¿no? Destruir a todos los competidores, trabajar por debajo de los costos y hacer que los demás quiebren, y una vez que tienen un lugar de liderazgo, empezar a cosechar los frutos de toda esa inversión que se hizo en otros momentos, en el pasado, ¿no? Hay un tipo muy conocido, amigo de Musk, el fundador de PayPal, que aparte ahora escribe, que está metido bastante en política, apoyó a Trump y demás, que es Peter Thiel, que ya hace varios años escribió un artículo que decía: la competencia es para los tontos. ¿Sí? La idea es, si yo tengo suficiente dinero, voy a trabajar perdiendo dinero durante mucho tiempo, de esa manera voy a lograr destruir a la competencia y cuando termine voy a ganar. En un momento había un artículo muy interesante, creo que salió en New York Times o en New York, no me acuerdo en qué medio, donde decía: estamos viviendo un estado de bienestar financiado por Wall Street en Estados Unidos, ¿no? Todas estas startups que ofrecían productos muy, muy baratos, en realidad lo estaban haciendo porque estaban en la etapa del cash burn, ¿no? La tasa de quema de inversión era tan alta que les permitía vender precios muy bajos, entonces tomarse un auto, pedir helado, encargar comida o lo que sea era muy, muy económico, ¿sí? Paradójicamente hablaban de un estado de bienestar financiado por Wall Street. Lo que falta todavía es, para la IA generativa, es la implementación de desarrollos rentables. OpenAI, por ejemplo, que es la empresa que desarrolló ChatGPT, que ahora está fuertemente asociada con Microsoft, que es prácticamente una subsidiaria de Microsoft, ¿no? Elon Musk, que fue uno de los fundadores de OpenAI, denuncia esto. Está perdiendo dinero a toda velocidad. Está aumentando sus ingresos porque hay mucha gente que paga, creo que $20 que sale el uso de ChatGPT, pero el nivel de inversión que están haciendo en este momento es enorme, es brutal. Para que se den una idea, se calcula en un artículo de The Economist, calculaban que solamente en 2024, entre las 5 mayores empresas de tecnología de los Estados Unidos, se iban a invertir $40.000 millones en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. O sea, $40.000 millones es mucho dinero, incluso para los estándares de estas empresas.
yo buscaba el otro día cuánto había salido, por ejemplo, el desarrollo del proyecto Manhattan para crear la bomba nuclear en los Estados Unidos. O sea, todo un país detrás de un proyecto que permitía ganar una guerra, había costado 2.500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, lo que hay es una carrera muy, muy frenética. De ahí también tiene que haber las promesas desmesuradas, porque necesitan que convencer a los inversores de que realmente hay una tecnología que va a cambiar el mundo. ¿Sí? Sea cierto o no sea cierto, lo sepan o no lo sepan, lo tienen que decir igual. Y entonces lo que tenemos es nuevamente un proceso con mucho humo. ¿Sí? Con mucho humo, en realidad también, lo vemos en ChatGPT, pero es muy difícil discernir, y esto es importante que lo entendamos en este momento, es difícil discernir realmente cuál es el impacto potencial de la inteligencia artificial generativa. Todavía es temprano para saberlo y hay tanto dinero en juego, digamos, el desarrollo de esta tecnología está tan cooptado por una lógica financiera que es muy difícil saber realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, obviamente lo que hacen en ese hype es vendernos bienestar. La productividad va a aumentar enormemente, ¿sí? Nos dicen, vamos a poder trabajar menos horas. Bueno, si nosotros miramos hacia unos años atrás y la supuesta eficiencia que nos habilitó por ir a lo más simple, ¿no? Al celular. Ya no tenemos que buscar en un mapa cómo llegar, en la guía Filcar, ¿no? Cómo llegar a un lugar, nos podemos comunicar rápidamente con todo el mundo, sacar turnos, hacer trámites en la AFIP, todo un montón de cosas que nos habilita estar en contacto con nuestros amigos, organizar una fiesta, lo que sea. Todo eso que supuestamente nos permite ahorrar muchísimo tiempo, no ha redundado en más tiempo libre, ¿sí? No ha redundado en un crecimiento en la economía. La economía global crece a tasas muy bajas desde hace ya varios años, o sufre crisis, como por ejemplo durante la etapa del COVID, pero no hay un aumento de la productividad. Lo que sí ha habido es una concentración muy fuerte de la riqueza disponible. Pensemos en el crecimiento de la desigualdad y pensemos, si queremos volver al caso concreto de Google, cómo lo que antes se repartía en publicidad entre montones de medios de distintos lugares del mundo, como la Argentina, ¿sí? Distintos medios que ya estaba mal repartida la torta publicitaria, ¿no? Obviamente había grandes medios que se llevaban una porción algo desmesurada, dificultando esta posibilidad para los medios más chicos, pero ahora ni siquiera es que se concentra a nivel de países, sino que se concentró, mejor dicho, a nivel global, en las manos de Google, de Facebook y un poco más atrás de Amazon, ¿sí? Todo lo que es publicidad online, dejándole a los demás medios un problema bastante grave que explica en buena medida la crisis del periodismo en la actualidad. Aún si quisieran hacer buen periodismo es difícil porque los recursos ya no están disponibles, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente para dar una idea de cómo las tecnologías, más que aumentar la productividad, lo que han hecho es concentrar los recursos y las ganancias que ya estaban disponibles, ¿sí? Se comieron a los otros competidores. Es lo que pasa con la fintech, es lo que pasa con las plataformas audiovisuales, con las plataformas de música, etcétera, etcétera, ¿sí? Tratan de concentrar en muy pocos jugadores lo que antes se distribuía en un montón de los videoclubs. Comparen lo que es Netflix o bueno, HBO o Disney con lo que eran los videoclubs, que por lo menos había algo que se repartía más allá de que hubiera una concentración. Ahora es mucho menos. En el caso del mundo audiovisual no hay un solo ganador. ¿Por qué? Porque las grandes cinematográficas aprendieron la lección de lo que le pasó a los grandes medios de comunicación y obviamente dijeron, no, si nosotros entregamos nuestros archivos a Netflix, dentro de 2 meses le estamos pidiendo por favor a Netflix que nos dé una migaja para seguir sobreviviendo. Entonces, así llegamos a la siguiente presentación. Ahí está, la siguiente ficha. Que lo que propongo acá es como mirar con una perspectiva más histórica qué es lo que está pasando, ¿no? Ya hablamos un poco de lo novedoso, pero también hablamos desde una perspectiva histórica. Si nosotros pensamos que la tecnología en buena medida a lo largo de la historia ha sido utilizada para desempoderar a los trabajadores, ¿no? Descomponiendo saberes más complejos en saberes más simples, como hacía Frederick Taylor, ¿no? A fines del siglo XIX, mirando cómo los trabajadores más experimentados llevaban adelante su tarea para decir, bueno, primer paso, segundo paso, y descomponerlo en tareas que fueran lo más simples posibles, donde había un ojo experimentado, lo reemplazaban por un termómetro o por un sensor de algún tipo, donde había ciertas herramientas que la experiencia le había enseñado a ese obrero,
se las iba reemplazando por prácticas muy, muy puntuales, ¿no? Hasta llegar después a lo que va a ser el Fordismo, con una descomposición brutal del trabajo en tareas simples, que obviamente permitía un ahorro, porque habilitaba la posibilidad de contratar a trabajadores mucho menos preparados y que exigían sueldos mucho más baratos. Bueno, como les decía antes, nosotros de alguna manera hemos descompuesto, en esa época se pensaba que la automatización solamente iba a afectar el trabajo manual, obviamente no el trabajo intelectual, que pensábamos que estaba por fuera de estas posibilidades. Pero también hemos ido entregando, a través de ya varios años, ¿no? Desde los comienzos de la web, cantidades y cantidades de producciones intelectuales, ¿sí? Dibujos, lo que subimos al Drive, los papers, los chats, las publicaciones, dibujos, música, todo tipo de cuestiones a la nube, y estas empresas las han ido acumulando, o las han comprado, o las han tomado de otros lugares también, para entrenar a sus inteligencias artificiales y descomponer ese trabajo complejo en un lenguaje que entiendan las máquinas, que tiene que ver sobre todo, como les decía antes, con la estadística, con la posibilidad de prever que si se dijo tal y tal cosa, se va a poder reproducir algo, una mímica de una producción humana por estadística, ¿sí? La probabilidad de que lo que siga es esto, de que la distribución de los píxeles sea de la siguiente manera. Es más complejo que eso, pero básicamente la idea es esa. ¿Cómo defenderse de eso, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, muchos artistas han dicho, a ver, nos están robando nuestro producto, ¿sí? Las ilustraciones, la música, para entrenar una inteligencia artificial que después nos va a dejar sin trabajo. Entonces, muchos han aludido al copyright, hay juicios en ese sentido, ¿sí? Incluso el New York Times tiene una demanda contra OpenAI porque ha descubierto o está intentando demostrar que ChatGPT usa también las noticias que fueron publicadas en ese medio, porque encuentran fragmentos que son muy similares a las cosas que aparecieron publicadas en ese medio. Y el problema ahí es que hay muchas producciones, muchos contenidos humanos, producidos por humanos, que no tienen copyright, no están protegidos por el copyright. Pensemos, por ejemplo, hablaba con gente de un sindicato de locutores en España, que en un momento se dieron cuenta de que los estaban contratando. Empieza a circular un contrato para ir a un estudio de grabación y leer el mismo fragmento con distintas entonaciones, ¿no? Textos con distintas entonaciones. Rápidamente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era, bueno, el mismo texto tiene esta connotación enojado, tiene esta connotación cuando está contento, tiene esta connotación cuando está triste, le daba emocionalidad, le daba distintas velocidades, distintas entonaciones, y lo que estaban haciendo era taguear, ¿no? Etiquetar lo que estaban haciendo esos locutores, para de esa manera indicarle a la inteligencia artificial cómo tenía que interpretar ese contenido para que cuando se lo pidieran de nuevo pudiera reproducirlo estadísticamente, con otro texto, por ejemplo. No sé si han visto los memes de Messi leyendo Foucault o hablando sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay tantas declaraciones de Messi que se usaron para entrenar inteligencia artificial que ya prácticamente se lo puede hacer leer cualquier cosa. Entonces, ahora estamos en un momento bisagra donde se están planteando distintas estrategias para detener de alguna manera esta desposesión de los saberes de los trabajadores, pero todavía es bastante incierto. Hay una lluvia de demandas contra estas empresas, pero no está claro todavía cómo va a actuar la justicia estadounidense, porque además estas empresas obviamente lo que dicen es, miren, si no nos dejan desarrollarnos, si no nos dejan acumular datos, lo que va a pasar es que China nos va a ganar la carrera de la inteligencia artificial y después esto va a redundar en mayores dificultades aún para ganar la competencia geopolítica y tecnológica contra ellos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Para pensar en esto que les decía al principio, ¿no? Esto de tengamos cuidado con el humo, tengamos cuidado porque hay una necesidad de las empresas de prometernos de todo, y hay ciertos límites que tienen estas inteligencias artificiales que no está claro si se van a poder superar. Uno de ellos es el de los sesgos. Si los datos están sesgados, los resultados también van a estar sesgados. Cuidado que hay un micrófono abierto, Inés. Entra un ruido, ahí está.
¿Qué son los sesgos? Bueno, los sesgos es que obviamente no hay ningún dato que sea totalmente neutral, sino que está cargado de lo que ocurre en el mundo. Un ejemplo clásico que se dio es el de Amazon ya hace varios años, empezó a utilizar una inteligencia artificial para preseleccionar a posibles candidatos a ocupar un puesto de trabajo. Entonces se lo cargó con los currículums de todas las personas que habían sido contratadas y se le puso a elegir, bueno, quiénes podían ser los candidatos nuevos que podían eventualmente trabajar en Amazon. Y lo que empezaron a descubrir, en un momento alguien se fijó de cuáles eran los resultados y vio que había un sesgo muy fuerte hacia los hombres, ¿sí? De preferir hombres por sobre mujeres, incluso con currículums muy similares. Recordemos que los patrones que encuentran las inteligencias artificiales no los conocemos realmente, porque esto ocurre adentro de prácticamente una caja negra, es de un nivel de complejidad lo que se hace adentro de la máquina que no sabemos por qué llegó exactamente a determinada respuesta. Pero lo que pudieron detectar es que en los datos con los que los habían cargado había un fuerte sesgo de contratación de hombres por sobre mujeres. Es decir, había una tradición humana de sesgo en favor de hombres para los puestos de trabajo que, al ser utilizada para entrenar esa inteligencia artificial, llevaba ese sesgo también a la inteligencia artificial. Estamos hablando de una empresa acá, pero por ejemplo en Estados Unidos, y esto es una discusión que está teniendo lugar ahora también en la Argentina, está la idea de utilizar inteligencia artificial para calcular el porcentaje de posibilidades de reincidencia de un preso que está pidiendo libertad condicional, ¿sí? O está pidiendo salidas transitorias. Entonces, la inteligencia artificial, entrenada con otros casos anteriores, encuentra patrones que no sabemos cuáles son, pero que probablemente tengan que ver también con cuestiones de raza, ¿sí? En Estados Unidos la mayor parte de la población es negra, con lo cual es muy posible que esa inteligencia artificial discrimine a los negros como potencialmente mayores reincidentes que a los hombres blancos, por más incluso, y eso también está estudiado, que no haya una información, o sea, una de las variables que se le informa en los datos a esa inteligencia artificial no sea la de color de piel. Y sin embargo, por medio de una serie de datos que rodean esa posibilidad, puede deducir que esa persona, o sea, no lo deduce porque no deduce en realidad, sino selecciona personas de ese color de piel para decir estos tienen mayores posibilidades de reincidencia, ¿sí? Reproduciendo un problema que ya existía. Otro problema es, por ejemplo, cuando se usa inteligencia artificial para calcular el nivel de riesgo de que una persona devuelva o no devuelva un préstamo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona, la inteligencia artificial dice acá hay un mayor riesgo en este préstamo porque, no sé, es pobre, es menos educada, tiene determinadas variables que la hacen más arriesgada, ¿qué pasa? Le dice a para superar ese riesgo y que sea rentable, hay que cobrarle una tasa de interés más alta. Entonces, ¿qué pasa? La gente que está en peores condiciones ya de riesgo tiene que pagar todavía una tasa más alta, reproduciendo ese mismo riesgo y fomentando ese mismo riesgo de que no pueda devolver ese préstamo, con lo cual la inteligencia artificial va a ser entrenada con esos datos y va a llegar a la conclusión de que efectivamente hay más riesgo en prestarle a esas personas en un loop del cual ya después es muy difícil salir. Otro problema que tenemos, entonces, y que tiene que ver con esto que decía, es el de la endogamia. Cada vez más datos, ya se calcula que hace 3-4 años, una parte muy significativa de los datos que se acumulan, de los tweets que se hacen, de los mensajes, de los posteos, de las producciones, de los dibujos, de las grabaciones y demás, están hechos por inteligencia artificial, fomentando lo que algunos llaman la enfermedad de los Habsburgo, ¿no? El problema de la endogamia. Entonces, esos sesgos se profundizan y se van generando respuestas cada vez más extremas en un determinado sentido. ¿Por qué? Porque entran en un loop, entran en un círculo vicioso donde aquello que detectaban además los alimenta y esto retroalimenta esa endogamia y ese sesgo que ya tenían. A esto se le suman las alucinaciones, ¿no? La cuestión de que no se entiende bien por qué en determinados momentos las inteligencias artificiales empiezan a lo que sería el equivalente humano de alucinar, a decir cosas que no tienen nada que ver, discutir cosas que no tienen nada que ver, lo cual plantea un problema incluso para tareas bastante simples. Por ejemplo, en un momento McDonald's contrató una inteligencia artificial para que reciba los pedidos en un automac.
La inteligencia artificial funcionaba más o menos bien hasta que en un momento a unos clientes les entregó 220 nuggets de pollo. ¿Y cómo haces para prever eso? Necesitas tener un supervisor humano. Y si tenés un supervisor humano, ¿por qué no lo hace directamente un humano y te ahorrás de alguna manera el riesgo de que eso pueda ocurrir? Y el otro gran problema que tenés también es que en la medida en que la inteligencia artificial reemplace a trabajadores humanos, la cantidad de conocimiento disponible en los seres humanos para evaluar el comportamiento de las inteligencias artificiales va a tender a reducirse. Por dar un ejemplo, si yo tengo un estudio de arquitectura, ¿no?, con 3 o 4 arquitectos senior y no sé cómo funciona un estudio de arquitectura, pero supongamos, y 10 junior, a los 10 junior yo le digo, mirá, tirame unos esbozos para producir una casa de tales dimensiones, con tal presupuesto, en tal lugar y de tales características. Si yo entrenara una inteligencia artificial para hacer algo así, lo que podría hacer es pedirle 20 bocetos, simplemente le digo al junior, a un junior que le diga a la máquina que le haga 20 bocetos de este, 20 bocetos de este, 20 bocetos de este, y me los trae y yo decido como experto, bueno, este es el más viable y demás. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de 20 años cuando en vez de haber 10 juniors que fueron haciendo su progreso, algunos cambiaron de carrera, otros demostraron que tenían ciertas limitaciones, otros se especializaron en algo, etcétera, etcétera, ya no existen más? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando ya no haya nadie que realmente entienda qué es lo que es necesario para que un proyecto sea realmente bueno, que no haya problemas, que no se estén haciendo cosas que en realidad no sirven, pero ya la inteligencia artificial empezó a generarlas por alguna razón? Bueno, ahí el panorama se vuelve bastante sombrío. No sé si vieron la película Idiocracy, donde ya la delegación de decisiones humanas en máquinas y en cosas bastante abstractas en ese momento, no con la inteligencia artificial, hacen que ya nadie sepa, por ejemplo, que las plantas se tienen que regar con agua y no con una gaseosa. Porque ya nadie tiene el criterio necesario para hacer eso. Entonces, estos son problemas bastante estructurales en la inteligencia artificial generativa que no está claro aún si van a poder superarse ni cómo, y que plantean ciertos límites que obviamente no aparecen en la mayoría de los medios de comunicación, aparecen como una excepción, ¿no? Recuerdo, qué sé yo, el escándalo que se armó cuando una madre y una hija estaban jugando y le pidieron a Alexa, ¿no?, el asistente virtual de Amazon, un challenge. En esa época estaba de moda lo de los challenge, y Alexa le sugirió que pusiera una moneda adentro del enchufe a ver qué pasaba. Y claro, los que habían entrenado a Alexa tomaron cosas de los challenge de internet y hay cualquier delirio, y algo que una persona rápidamente sabría que no hay que hacer, y mucho menos sugerírselo a un niño. La inteligencia artificial no podía discriminar, ¿no?, y simplemente hacía lo mismo que ya le habían dicho que podía hacer. Entonces pasamos a la diapositiva siguiente. Y hay otro tema que es larguísimo, que es el de los efectos ambientales, ¿sí? Por más que nos digan que todo esto ocurre en la nube es la computadora de otro, para decirlo resumidamente, y en este caso son computadoras muy poderosas. Son granjas de servidores procesando una cantidad de información enorme y consumiendo muchísima energía. Muchísima energía al punto que al día de hoy entre el 1 y el 2% de la energía eléctrica del planeta va a servidores, ¿sí?, servidores desde nuestro correo electrónico a páginas web y demás. Y está creciendo también el peso de la inteligencia artificial al punto que se calcula que para 2030 ese volumen va a llegar al 4%. Y estamos viviendo una crisis energética más allá de lo que produce la inteligencia artificial, que es muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que ya está pasando en Estados Unidos es que varias plantas de carbón o de gas, es decir, de combustibles fósiles, que estaba planteado cerrarlas en los próximos años para ser reemplazadas por otras de energía verde, se decidió que se van a mantener, ¿sí? Hay ciudades en las cuales, por ejemplo, se va a instalar una ciudad de Estados Unidos, creo que era Michigan, no me acuerdo dónde, se estaba planteando la construcción de una granja de servidores para entrenamiento de inteligencia artificial de Microsoft, y no alcanzaba la energía eléctrica disponible, por lo cual un generador termoeléctrico basado en carbón iba a ser mantenido allí en funcionamiento para responder a este pedido. Es decir, que hay un impacto ambiental enorme en el consumo de energía, en el uso de agua para mantener fríos estos servidores,
y también cómo la velocidad de desarrollo que implica la cantidad de dinero que se está volcando sobre esta área hace que la obsolescencia sea rapidísima. Se tiran enormes cantidades de chatarra electrónica todos los años para mantener el paso que exige la competencia esta brutal de la cual les estoy hablando. Y después entonces, para llegar por ahí a una conclusión y ya abrir a las preguntas, yo ya me pasé del tiempo previsto, hay otra cuestión que es esto de que la inteligencia artificial generativa dice que se usa en muchos casos como una excusa para hacernos plantear, para hacernos creer que hay una respuesta, ¿no? Sacar toda la política del medio, ¿sí? Hay una respuesta que es neutral, que es matemática, que es de una inteligencia artificial superior y que nos dice la posta, ¿no? Los diarios ahora dicen, bueno, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son los trabajos que van a desaparecer. En realidad, si le preguntamos a una inteligencia artificial, inteligencias artificiales hay muchas, de distintas empresas, de distintos niveles, entrenadas con distintos datos, y cada una va a decir algo distinto y va a reproducir lo que encontró en sus bases de datos, no va a inventar nada ni va a llegar a una conclusión superadora. Entonces, si le preguntamos a una, nos va a decir que va a desaparecer, no sé, los ilustradores, otra nos va a decir que van a desaparecer los abogados y los arquitectos, otra nos va a decir que va a desaparecer los administrativos. Y en realidad no tiene ningún sentido preguntarle eso. En todo caso, lo que sí se usa esa inteligencia artificial es como para despolitizar decisiones, ¿sí? O incluso, como me decía un investigador en este sentido, para asustar a los trabajadores para que acepten peores condiciones de trabajo. Es decir, la inteligencia artificial como una herramienta política más que tecnológica para disciplinar a los trabajadores, para asustarlos y también para legitimar decisiones que en realidad son políticas, ¿no? Recordemos hace un par de meses Milei volviendo de un encuentro con Google donde aseguró que le habían ofrecido una inteligencia artificial para la reforma del Estado, ¿sí? Algo que no tiene ningún sentido porque ¿con cuántas reformas del Estado puede estar cargada? ¿De qué manera ha sido cargada? ¿Cómo fueron seleccionados los datos que se cargaron? Y aún así, ¿de qué me sirve a mí una inteligencia artificial entrenada con la reforma del Estado en Indonesia o en Somalia o en Francia, si estamos en Argentina? Entonces es como muy ridículo. Y aparte, por otro lado, si vos le preguntás a la inteligencia artificial y te dice, bueno, el ejemplo que daba hoy en una charla también en la entrevista, si te dice, le preguntas qué ministerios tengo que cerrar y te va a decir ninguno, vos decís, no, esta está mal entrenada. Entonces la voy a entrenar de nuevo, le voy a retocar las variables y le pregunto, ¿qué ministerio tengo que cerrar? El de Economía. Y no, el de Economía no lo puedo cerrar. A lo sumo lo puedo rebautizar. Entonces le volvés a preguntar hasta que te dice, no, hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo y el de Salud. Entonces decís, ahí está, la inteligencia artificial me dijo eso y eso es lo que vamos a hacer. Entonces no tiene ningún sentido esto de, le voy a preguntar a la inteligencia artificial para ver qué me dice, salvo para usarlo como un legitimador. Bueno, y así llegamos al final. Hay mucho más para charlar, pero la idea es que haya unos minutos para preguntas, así que abro el juego en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Acá hay 2 libros míos que tienen licencia Creative Commons, así que se pueden descargar. También existen en papel y se pueden comprar, pero se pueden descargar sin problema desde mi blog, que ahí figura el nombre. Qué bueno, Esteban. Estuvo buenísimo. Muy Bueno, bueno. Estuve bien con las diapositivas, ¿eh? Dejo muy de bien. compartir. Así Sí, sí, por quedan favor. nuestras caras. A ver, ahí Bien. estamos. Bueno, no sé si alguien Hola, tiene Viole. alguna pregunta. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo porque ya en 5 minutos tengo otra actividad personal, la de siempre, digamos, del cardio. Bueno, sí, muy interesante, ¿no? Lo expuesto. La verdad que, bueno, la cuestión es que, bueno, que no es inteligencia artificial, sino que es un robo a tener información a través de un algoritmo, ¿no? Desvalorizando la inteligencia humana para tener el control en las creencias y falencias, o sea, una dominación para poder llegar hacia un espionaje, una vigilancia a través de la manipulación de datos de que nos están haciendo a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, poder en algún momento, dirigentes sindicales, o sea, por las redes sociales, convocamos un paro con corte de ruta, movilización, entre otras cosas, ¿no? Inmediatamente
nos detectan y nos quieren, es posible que, bueno, Patricia Bullrich dijo que no van a armar causas por eso, por convocar, incitar a violencia, sedición, todas estas cuestiones. Tenemos compañeros acá en Jujuy y, bueno, fueron procesados por tuitear en un momento por una supuesta infidelidad del gobernador Morales y tuvieron 60 días presos, ¿no? Y también allanaron su vivienda, allanaron sus celulares, que hasta ahora no se lo devolvieron. O sea, es totalmente peligroso, más allá de que por ahí algunos lo utilizan, por ejemplo, en vez de leer un libro eh, y preguntas al Medhal, ese que sale en el chat, de qué se trata y inmediatamente te lo vuelca, ¿no? A la información, pero esa información es sacada de un ser humano como lo transmitiste, ¿no? Por ahí esa información para rendir un parcial nos informaban que puede ser errónea y puede suceder infinitas cosas que pueda perjudicar la carrera de un ser humano. O sea, utilizar la inteligencia artificial también a través de poder tener un poco más de beneficio, o sea, tengo que leer 250 páginas de un libro y la transmito, bueno, voy a Google, utilizo, ¿no?, las herramientas de pregunta, incluso videos, todas estas cuestiones, y también puede ser perjudicial. No tan solo para eso, sino al momento de tomar una praxis en medicina, en algunas situaciones que fundamentalmente, o muchos utilizan para bajar de peso, por ejemplo, tenés que preparar este jugo con esta mezcla de esto y con esta mezcla de esto. O sea, yo creo que es una guerra cognitiva esta situación, digamos, que nos quieren tratar de, aparte de manipular los datos, aparte de tergiversar la información, aparte del fake news que lo hacen a los dirigentes sindicales, sociales, y que a través de esta inteligencia artificial, a través de esto, hoy tenemos el gobierno que tenemos, porque mucha gente, a falta de información, de preparación, de historia, hoy nos gobiernan los que nos gobiernan y utilizan este método para poder perseguirnos, violentarnos y, por supuesto, te digo, armar una guerra con lo que pensamos distinto. Está ahí. Sí, sí, digamos, lo que decís lo tomo como un comentario más que como una pregunta. Estoy de acuerdo, hay muchas cosas ahí para pensar. Por un lado hay un pensador bielorruso que se llama Evgeny Morozov que dice los movimientos sociales deberían abandonar las redes sociales directamente. No hay negociación posible ahí. Hay que desarrollar otros sistemas para la coordinación. No solo por las filtraciones, sino porque ya el modelo que plantean de discusión no sirve. Hay otros tipos de plataformas, pero para lo cual necesitas algún tipo de ingeniero, un servidor, donde alojar otros modelos de discusión que sean más enriquecedores. Igual, digo, resumiendo mucho de las muchas cosas que dijiste ahí, las tecnologías en sí no hacen nada, ¿sí? Sus impactos están muy fuertemente determinados por el ecosistema, por el momento en el que se desarrollan, por el momento histórico, por la política, por la sociedad. La inteligencia artificial tiene un poder, un potencial enorme, qué sé yo, en salud. Si se cargaran con condiciones de privacidad y de seguridad más o menos creíbles las historias clínicas de millones de pacientes que pasaron por hospitales públicos en Argentina, vos podrías encontrar patrones que ningún médico en toda su vida podría detectar. Estás hablando de millones de casos, entonces se empiezan a establecer correlaciones y demás. El tema es que ese es el potencial de la inteligencia artificial que nos venden para justificar estos desarrollos y para que se invierta un montón de plata, pero después lo que se termina desarrollando es otra cosa. Lo que se termina desarrollando es cómo reemplazar trabajadores para echarlos, no para que trabajen menos horas. Porque si vos realmente decís, bueno, la inteligencia artificial puede reducir el tiempo de trabajo necesario para un montón de tareas, bueno, buenísimo, distribuyamos ese tiempo liberado. Pero como decía antes, tenemos un celular que nos permite hacer todo mucho más rápido y nadie tiene tiempo. Entonces, ¿dónde va todo ese tiempo que nos ahorramos? ¿Quién se lo queda? ¿Quién se queda con todo el aumento de la productividad si la mayoría de la población vive cada vez peor? Entonces, la cuestión termina siendo política. Eso era desde los luditas hasta ahora, que los luditas que iban a romper los telares automáticos porque decían, pero esto no nos está beneficiando, lo que están haciendo es empeorar nuestra vida en vez de mejorarla. ¿Sí? La utopía socialista, ¿cuál era? Bueno, que la gente trabaje menos y tenga más tiempo de ocio, y eso gracias a las máquinas.
pero si lo que está ocurriendo no es eso, sino lo contrario. Las máquinas como un mecanismo de extracción de mayor cantidad de plusvalía, de aumento del extractivismo del trabajo y aumento de la desigualdad. ¿Sí? Pero bueno, es un tema más largo. Hay Genial, gracias, Esteban. un placer. Hay una Hay mano de una Ramiro. mano, sí, una mano levantada. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, dos preguntas. Una, viste que cuando yo no sé si fue el año pasado, el anteaño, ahí cerca del momento en que se lanzó eh, el ChatGPT y todo esto, eh, hubo como un movimiento de intelectuales o una expresión pública de intelectuales expresando su preocupación Preocupación. en torno a la idea o sea, lo que podía implicar o lo que podía pasar. Y yo tengo, capaz que estoy recordando horrible, corregime si me equivoco, pero mi idea es que ellos hacían como una serie de observaciones que tenían que ver eh, con los peligros, con una serie de peligros, digamos, que no sé, uno los asocia quizá erróneamente a algo así como Terminator, ¿me entendés? La idea de la inteligencia artificial tomando decisiones autónomas que puedan de una u otra manera perjudicar la vida de los humanos. Pero digo, eso digo en el marco de esto de que la inteligencia artificial me pareció súper una cosa que por un lado me parece súper revelador para mí, ¿no? Que nunca lo había pensado de esa manera, esto de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial generativa, como algo más bien, digamos, un fierro lo suficientemente potente como para procesar estadísticamente una cantidad enorme de información y no una inteligencia, me parece eh, muy interesante por ese lado. Entonces la pregunta es si eso, lo que pasó fue que el humo fue comprado, por decirlo de alguna manera, por esos intelectuales que manifestaban preocupación, o si realmente hay alguna otra cosa que no sea la IA generativa esta, o que de verdad justifique estas preocupaciones que se plantean en ese momento. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, es la siguiente, si yo tengo, no sé, yo soy Microsoft, soy Google o alguna de estos gigantes tecnológicos, podría, si quiero direccionar la ruta de respuestas que van a dar las inteligencias artificiales que se alimentan de la red, podría inundar con material, por decirlo de alguna manera, la red de tal manera que sea mucho más probable que respondan de una manera y no de otra frente a un determinado tipo de cuestionamientos, direccionando así, por decirlo de alguna manera, las conclusiones que la gente a lo largo y ancho del mundo saca, aconsejado por inteligencia artificial generativa. Bueno, con respecto a la carta de los expertos que estaba Yuval Harari, Elon Musk y demás, era una carta que planteaba con una ingenuidad pasmosa para Elon Musk y otras personas inteligentes, que las empresas tenían que parar su desarrollo por 6 meses hasta que se crearan las salvaguardas posibles. ¿Conocen algún proyecto que hubiera mucho capital detrás que dijeran, ah, sí, vamos a parar 6 meses en la carrera donde nos estamos matando entre todos para llegar primero, porque puede ser medio peligroso, ¿no? Incluso algunos decían, bueno, en realidad lo que están haciendo es, porque obviamente nadie paró nada, no hubo la carta esa, lo único que logró fue el efecto contrario, decir, ah, pará, acá Harari, Musk y un montón de expertos están diciendo que esta inteligencia artificial es súper poderosa, invirtamos ya ahí, metámosle más pata, aceleremos más, ¿sí? O sea, si realmente creían eso eran muy ingenuos, pero claramente el efecto fue el contrario. Ahí manejaban sobre todo dos hipótesis. Una era la hipótesis Terminator, que decís vos, ¿no? La hipótesis de la inteligencia artificial desarrollando una conciencia y estableciendo sus propias metas. Eso de momento es bastante ridículo, ¿sí? Es bastante poco probable. Tendríamos que definir por empezar qué es la inteligencia, ¿no? Acá la inteligencia está reducida solamente a la circulación de información. El deseo es otra cosa. Los objetivos son otra cosa. Ahora, si la inteligencia artificial
vos le plantearas que su objetivo último es salvar la humanidad y que tenga capacidad de interactuar con el mundo real para tomar el control, bueno, está más cerca de la ciencia ficción, por lo menos todavía y posiblemente por bastante tiempo más, si es que alguna vez es posible que sea distinto, está muy lejos. Eso difícilmente pueda ocurrir. Lo otro que planteaban era que se utilizara la inteligencia artificial para multiplicar las noticias falsas y abrumar de una manera incontrolable a la sociedad con cualquier tipo de planteo. Bueno, no se está usando tanto la inteligencia artificial y esa ola está... hay algunos intentos de algunas plataformas de moderar y reducir la circulación de noticias falsas, pero digamos, la cantidad de atención disponible del ser humano y la cantidad de redes que existen y que se usan masivamente son limitadas y hay una posibilidad de cortar esa circulación desde las plataformas. Qué sé yo, cuando en la campaña de Bolsonaro en 2016, si no me equivoco, 2016, se decía que Haddad, el candidato del PT, había distribuido mamaderas con forma fálica para promover la homosexualidad entre los niños de jardín. No hacía falta una inteligencia artificial para que lo hicieran. En todo caso, lo que había era un condicionamiento previo. Tampoco es lo más relevante. Yo creo que desde nuestra perspectiva latinoamericana el mayor problema es el aumento de la desigualdad norte-sur. O sea, en lo que está pasando hoy en día en Venezuela, y también en Argentina, pero a menos escala, pero en países como Venezuela o en Kenia, es que se está contratando a trabajadores para que etiqueten fotos, lean fragmentos de textos, interpreten, ¿vieron lo que hacemos nosotros con los captcha y los recaptcha? De decir acá hay un semáforo, acá hay una bicicleta. Bueno, ahí estamos entrenando autos para que se manejen solos. El sistema de reconocimiento de imágenes de Google estamos entrenando ahí. Bueno, eso mismo, pero multiplicado por millones, lo están haciendo a $2 por día en Kenia para entrenar inteligencias artificiales, pues no hay datos sobre todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo tengo que vender una heladera inteligente que te diga que se te está terminando la leche, tiene que saber cuál es el sachet de leche, si cambia el packaging, entonces se lo tiene que mostrar a alguien, o qué shampoo usar, bueno, alguien tiene que leer la etiqueta y decir qué es lo que tiene, y tiene que interpretarlo. Hay todo un trabajo ahí que son miles de personas, es decir, trabajo chatarra, trabajo donde se descomponen trabajos más complejos por trabajos más simples y después se agregan a través de una inteligencia artificial. Mientras tanto, en el norte global van a estar las empresas que usan esos datos, van a generar trabajos, algunos pocos, de calidad para ingenieros en inteligencia artificial, que a su vez vendan los servicios al tercer mundo para reemplazar trabajadores más complejos y mejor pagos. Es decir, que lo que se reproduce es la lógica norte-sur una vez más. Entonces ahí sí yo creo que está la mayor preocupación, porque si bien la inteligencia artificial puede cometer errores, bien supervisada, hay tareas acotadas, qué sé yo, la gestión, el otro día me daban un ejemplo de la gestión de un inventario de envíos de productos, ¿no? Entonces alguien te llama y te dice, mire, necesito 15 tornillos Fisher de tal medida, que me los mandes a tal lugar, ¿tenés algún descuento? Eso lo puede manejar más o menos bien la inteligencia artificial, por ahí delir en alguna, pero más o menos lo puede usar. ¿Sí? Entonces, pero ese servicio te lo van a vender desde Estados Unidos o desde Europa en el mejor de los casos. No te lo van a vender una pyme de Chascomús, porque no va a tener acceso a la cantidad de datos, a los fierros, al software. Es muy caro desarrollar eso. Entonces, la preocupación para mí es la que surgió después en una carta que se llamó la Carta de Montevideo de expertos latinoamericanos, que dijeron, che, eso les preocupará a ustedes en el norte, a nosotros nos preocupa algo mucho más urgente, que es esto. Y con respecto a los sesgos de las empresas tecnológicas, los sesgos intencionales, sí, lo pueden hacer claramente. De hecho, una de las discusiones que hay es que todas estas inteligencias artificiales están hechas por jóvenes blancos del oeste, en general del oeste, de la costa estadounidense, exitosos y bastante libertarios. Entonces ya está embebido el software de una ideología, de cómo funciona, de qué es lo que entiende como lógico. Qué sé yo, hay software, me acuerdo en un momento salió un software que era muy bueno, que decía que calculaba la cantidad de impuestos que tenía que pagar una persona según la cantidad de recursos que usaba, ¿no? Entonces el impuesto como un pago de un servicio, y eso es fuertemente ideológico, no es algo neutral. Entonces sí, eso, digamos, se puede hacer que la inteligencia artificial vaya para cualquier lado, si vos la entrenás con...
O sea, los yankees dicen shit in, shit out. O sea, si vos le metés porquería, vas a sacar porquería. Si vos sesgás el entrenamiento, la información o retocás el algoritmo para que le dé prioridad a ciertas variables, vas a obtener el resultado que vos quieras obtener. Yo quería hacerte dos preguntas que están bastante relacionadas, que es sobre el uso de las imágenes, como esto que vos hablabas, como el uso político de la herramienta, ¿no? De la inteligencia artificial, el impacto que tiene la construcción de imágenes totalmente hasta absurdas, como bueno, no sé, por ejemplo, yo estuve viendo mucha, que es una herramienta que usa mucho Milei en Twitter y demás, como de, no sé, retocarse la cara o incluso construir imágenes. No sé, por ejemplo, acá tengo una que me impactó un montón porque no sé si se llega a ver, creo que no, porque soy malísima El león con la para esto. motosierra. Que es un león con la motosierra, pero tiene la motosierra como en una quinta mano, una quinta pata. O sea, tiene 5 patas el león. Como Eso es bueno, muy esa común. imperfección de la inteligencia artificial, que es visible, digamos, el modo en que igualmente termina impactando y termina como generando una aceptación en la opinión pública de alguna manera, como que cala de esa manera, ¿no? De un lugar como de bastante aceptación. Es decir, nadie está diciendo, che, qué loco este presidente se edita toda la cara para subir fotos a Twitter, o no sé, y en relación a eso se me ocurría como los trolls de Twitter, como que en cierto punto incentivan o terminan como generando no sé, como alentando esa producción de imágenes falsas, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, como yo te quería preguntar un poco qué estrategias se pueden como pensar para combatir eso que está siendo tan difícil de combatir y que está calando como, no sé, por ejemplo, yo noto que hay muchos niños que están involucrándose mucho en este tema de, no sé, compartir estas imágenes como tan retocadas o tan, bueno, falsas en realidad, porque son generadas. Eh, no sé, como cómo se puede pensar como una vía que esto, que no sea perder la batalla de entrada, porque la verdad es que combatir con los trolls de Twitter es imposible, básicamente, por ujú. ejemplo. Bueno, ¿Qué se muchas puede cosas pensar para...? respecto a eso. Primero, ahí ni siquiera es necesaria la inteligencia artificial, ese dibujo lo podría haber hecho un ilustrador. No cambia, simplemente simplifica la tarea de hacerlo. Los bots existen antes de la inteligencia artificial generativa. Los bots que reproducen, las granjas de bots existen y vos contratás una granja de bots, como pasó el otro día en la India, que tuitean sobre el problema de la educación en la Argentina y la situación universitaria. Es evidentemente falso. El problema ahí sigue siendo político. O sea, ¿cómo llegás a convencer a la gente de estupideces muy grandes, muy evidentes? Tiene que ver con una cuestión política, de cómo se creó un clima. O sea, para convencer a la gente de que en el ARSAT 3 escondieron el PBI que se robó Cristina, vos lo que necesitas es un trabajo previo que tiene más que ver con desilusión, obviamente, también tiene que ver con machacar, con algo más clásico de los medios de comunicación. Ahí no es tanto la inteligencia artificial. Lo que sí, por ejemplo, podemos vincular tangencialmente, y habría que discutir y comprobarlo, es el rol que han tenido los algoritmos de inteligencia artificial, no ya generativa, sino de inteligencia artificial de las redes sociales, sobre todo para mantenernos pegados a las redes sociales, ¿sí? Ya hay neurocientíficos que lo que están diciendo es que tenemos una generación con problemas cognitivos. No tanto porque las pantallas te hagan mal, sino porque esas pantallas te han sacado tiempo de un montón de actividades cotidianas que hacían los niños: hablar, tropezar, aburrirse, jugar con los amigos, jugar a la pelota, sobre todo aburrirse, ¿sí? Ya no existe más el aburrimiento. Entonces son pibes que no han desarrollado, en muchos casos, herramientas cognitivas básicas de sociabilidad, de empatía, de uso del lenguaje, etcétera, que hacen que también sea más fácil convencerlos de argumentos que no tienen ningún sentido porque suenan bien, ¿no? Y esto ya es una hipótesis como muy arriesgada y que seguramente es discutible, pero que por lo menos en voz baja cada vez encuentro más personas que dicen sí, es muy probable que eso esté pasando, que eso haya pasado. Hay un neurocientífico que se llama Michel Demurger, que escribió un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales, que ya tiene 3 o 4 años, donde dice por primera vez los estudios de coeficiente intelectual que se hacen desde hace más de 100 años en el mundo están arrojando resultados
de que la generación actual es peor cognitivamente que la anterior. Los estudios de coeficiente intelectual tienen un montón de problemas, ¿eh? Tienen un montón de problemas, no son tan quirúrgicos como muchas veces se los presentan. Pero si vos tenías una tendencia a lo largo de 100 años y de golpe esa tendencia se revierte, ahí está pasando algo. Atribuírselo solo a las pantallas probablemente sea equivocado. Pero lo que él dice es la cantidad de horas que pasan los pibes frente a la pantalla y cómo incluso si vos le decís, bueno, usá la pantalla para jugar al ajedrez, rápidamente la pantalla esa va a estar saturada de distracciones, de llamados para hacer otras cosas que son más fáciles y que apuntan directamente a nuestros sentidos más básicos y que nos van a enganchar, ¿no? No sé si vieron el dilema de las redes sociales en Netflix, ¿no? Cómo la dopamina, apuntar a la dopamina genera adicción y demás. Entonces, es una pregunta muy grande. Creo que la respuesta sigue siendo la política, sobre todo. Ahora, con respecto a Twitter, por ejemplo, cada vez más gente está abandonando Twitter. En Estados Unidos, que de alguna manera funciona como tubo de ensayos, bueno, The Guardian, el diario The Guardian de Inglaterra, La Vanguardia de España, muchos famosos dijeron, no tiene sentido, lo que vos dijiste recién, no tiene sentido discutir con esa gente, con esos trolls. Porque lo que van a hacer es pudrirle, insultar, agredir y vos te vas a desgastar inútilmente, te vas a deprimir. Entonces, bueno, se están yendo a Blue Sky, que Blue Sky es Twitter hace 20 años y que va a terminar igual que Twitter. ¿Por qué? Porque tiene capitales adentro. La solución más definitiva sería usar Mastodon, que es una red distribuida con protocolos libres que parecería que por su arquitectura va a ser mucho más difícil de controlar, de que termine peor. Funciona distinto. Es una red que no tiene un algoritmo que nos va embuchando lo que a nosotros nos gusta todo el tiempo, como hace Instagram, que no podemos dejar de mirarlo, ¿sí? Por lo cual es mucho más fácil dejarlo, por lo cual es menos adictivo, por lo cual, paradójicamente, es más difícil de usar. Porque no tenemos la compulsión a usarlo. Pero recuperamos el control. Entonces, bueno, en algún lugar de todas estas cosas que dije está la reducción de daños en este momento. Pero yo creo que lo fundamental sigue siendo el problema político, que explica en buena medida que todas estas cosas tengan éxito. En un momento de movilidad social ascendente, con instituciones que más o menos funcionan y que son creíbles porque los resultados se ven, no tendría tanta atracción. Alguien podría discutir, ojo, la ultraderecha está teniendo éxito en Suecia, en Dinamarca y en países que se supone que son la crema del capitalismo. Bueno, está bien, es cierto, ahí podríamos discutirlo también. Pero bueno, me parece que la discusión sigue siendo sobre todo política. Bueno, Gracias. Ahí hay una manito levantada también. O Fervor, si quería hablar. no, que yo pregunto después. No sé quién está, no puedo ver del celu. Viviana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Esteban? Mi pregunta viene un poco en línea con lo que comentabas recién y lo que comentó Violeta. Nosotros hacemos, cuando utilizamos estas herramientas, por lo que te entendí, un préstamo cognitivo. Estamos entregando ¿Cuáles herramientas? conocimiento, todas, el chat GPT, Uh-huh. las búsquedas, en términos generales, todo lo que es inteligencia artificial. Nosotros sabemos, yo soy profesora, soy docente, nosotros sabemos que los estudiantes la usan permanentemente. Entonces, a mí se me presenta un dilema porque la verdad que yo también uso en general las herramientas, el Google Doc, doy educación a distancia. Entonces, como docente se me presenta un dilema porque las herramientas vinieron, están, hace más de 20 años, yo estudié con Edith Lewin, así que imagínate que esa temática me interesa y me interesa en términos proactivos, productivos, ¿no? Entonces, digo, desde este lugar, vos, ¿cómo pensás que deberíamos o podríamos incorporar nosotros la inteligencia artificial desde esta tensión y en virtud de los beneficios, no solamente de las pérdidas o de esta prestación cognitiva que como bien vos comentabas recién, hay un coeficiente intelectual modificado? Digo, yo no me quiero quedar solamente con lo derrotista, en términos generales lo digo, ¿no? Sino, bueno, pensar qué otro tipo de intersticios, porque está y está para quedarse, y nos pasa por arriba, digamos, o sea, hay un aspecto que tiene que ser
más interesante. Entonces, mi pregunta pasa por ahí, digo, desde tu lugar y tu investigación, ¿cómo pensás que podríamos incorporarla desde algún lugar menos nocivo o más beneficioso? Perdón si la hice muy larga la pregunta, pero bueno, no me resultaba fácil. No, bueno, ese es un tema que está todo el mundo en la misma. La semana pasada estuve en una charla en UNDAV que era sobre tecnología y educación. Yo sé que yo soy docente también en la universidad y es un tema re complicado. Para que te des una idea, mi respuesta pasa por, en Silicon Valley, los ultra ricos que trabajan en las empresas tecnológicas mandan a sus escuelas, mandan a la escuela a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, ¿sí? Y no les entregan un celular hasta que no tienen 15, 16 años. Obviamente lo hacen porque tienen un montón de plata, tienen niñera, tienen un parque, tienen lugar para que sus hijos jueguen y hagan actividades saludables y no están trabajando 8 horas frente a la computadora y necesitan que su hijo se calle y le enchufan YouTube para que mire todo el tiempo posible, ¿no? Entonces hay una cuestión de desigualdad de clase en la posibilidad de hacer eso. En Australia hoy prohibieron, para el año que viene se va a poner en vigencia, el uso de redes sociales entre los jóvenes. Entonces, esta idea de que la tecnología vino para quedarse y que la tecnología es una y que solamente nos queda aceptar, es un poco cierta, porque tampoco vamos a ser necios de que estamos en una batalla igualitaria, pero simplemente usarla porque no queda otra. O sea, yo utilizaría inteligencia artificial solamente como un ejemplo justamente de la promesa de que existen atajos para el pensamiento. Porque si vos mirás los trabajos que se entregan con ChatGPT, son de una medianía espantosa. Entonces, cuando vos lo confrontás a un pibe que logró pensar con eso, se va a dar cuenta. El desafío es lograr que piense. Los pibes están buscando atajos por todos lados, por eso están con las criptomonedas, las apuestas, el ChatGPT. ¿Por qué? Porque nos consideran también, y con buenas razones, una generación fracasada. Entonces dicen, ¿para qué voy a escuchar a estos tipos que son unos fracasados si yo tengo la posta y puedo tomar atajos? ¿Sí? Me voy a volver rico invirtiendo en criptomonedas, voy a terminar la secundaria usando ChatGPT y bueno, tampoco funciona eso. Acá hay una cuestión que en todo caso, si somos una generación fracasada, tiene que ver con cuestiones más estructurales. Me parece que eso es lo más interesante para trabajar. Para mí el cara a cara sigue siendo lo más importante. ¿Qué sé yo? Bifo Berardi dice que se ha reducido la amistad o incluso la comunicación a través de la pantalla a un intercambio de información. Todo lo otro que ocurre en el encuentro cara a cara deja de estar. Y eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los pibes también? Confunden la amistad con el intercambio de emojis en una red social. Y eso no es la amistad. Pero es muy difícil explicárselo si no la experimentaron en el cuerpo. La inteligencia artificial reduce la inteligencia a la resolución de un problema de una manera más o menos verosímil y basándose en información. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia que también está afectada por la ética, está afectada por las experiencias, está afectada por el cuerpo, está afectada por los intereses, está afectada por el deseo, y todo eso no entra en la inteligencia artificial. Entonces, van achatando los vínculos sociales, van achatando la idea de qué es inteligencia, y nos van empobreciendo. Y vos tenés una crisis en este momento de depresión entre los jóvenes, que hay un juicio en los Estados Unidos que le hacen 40 empresas contra Meta por producir una crisis de salud pública en los Estados Unidos. Porque los tipos saben lo que están haciendo. Las filtraciones que se van escapando de adentro de Meta se dan cuenta de que, sobre todo entre las chicas jóvenes, como el algoritmo premia los cuerpos hegemónicos. ¿Por qué? Porque generan más engagement, no porque sean malos, porque les gusten más o nada, sino porque generan más engagement, generan más reacciones, generan más interacción, generan más tiempo frente a la pantalla y ellos ganan más plata por publicidad. Todas esas pibas que no responden a los cuerpos hegemónicos se deprimen y se desprecian. Y hay un loop ahí de una carrera por ser más atractivo. Entonces, si alguien publicó un atardecer hermoso, yo publico un atardecer hermoso después de salir al gimnasio y tomándome una caipirinha. Entonces el siguiente tiene que... Entonces la sensación está terrible en un momento de formación de la identidad de los adolescentes, de que todos la están pasando bárbaro menos yo, que soy un idiota, es tremendo. Entonces yo creo que salir más a las calles, en todo sentido es lo mejor.
Obviamente estamos haciendo reducción de daños, no tengo la solución sería mucho más radical, sería, bueno, terminemos con el capitalismo y pensemos en otro sistema un poquito más justo, donde todo lo que hay disponible se distribuya más equitativamente y donde pongamos el foco del deseo en cosas que no tengan que ver con lo material. ¿Sí? Resolvámosle el hambre y después veamos qué hacemos con el tiempo. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cuestiones filosóficas, de para qué estamos en la Tierra, de la angustia del ser y qué sé yo, nos vamos de tema, ¿no? Pero no tengo ninguna solución fácil para darte. Gracias, gracias Esteban y gracias al equipo por facilitar estos espacios. Muchas gracias. Fermín estaba, creo. Ahí, sí, bueno, mi pregunta iba un poco en línea con lo de Viviana, también pensando un poco en la docencia, un poco desde el ámbito intelectual. Me parece que es como vos decís, Esteban, hay muchísimo, muchísimo humo con respecto a la inteligencia artificial, incluso en la propia educación, donde uno primero decía no, porque van a venir y todos los chicos van a hacer todas las tareas y va a ser, no nos vamos a dar cuenta, qué sé yo. Hoy en día vos, incluso sin aplicaciones, vos podés leer y ya sabés dónde cortar cabeza, porque ya más o menos sabés por dónde va la cosa. Pero más allá de eso, o sea, hay un efecto clarísimo en el desarrollo cognitivo de los pibes que tiene que ver, que va de la mano también con la utilización de las pantallas, con las apuestas deportivas, con la idea de estas gurúes del desarrollo de las criptomonedas, de hacer plata fácil y qué sé yo, que tiene que ver con toda una época de un decrecimiento de la capacidad intelectual. Entonces, por ahí también tratando de pensar desde un lugar, desde no sé si desde la esperanza, ¿no? Pero hay posibilidad o se puede pensar en un desarrollo intelectual humano, verdaderamente humano, que vaya de la mano con la IA, pensando además desde, no sé si desde las sociales, pero por ahí más desde las ciencias no tan duras, porque por ahí puede ser que para las matemáticas y esas sí haya como una relación más directa entre, bueno, el cálculo y el desarrollo intelectual. Pero digo, desde lo humano, ¿hay posibilidad de pensar que puedan ir de la mano o es reducción de daños, como vos decís? No, me parece que en las carreras de ciencia de datos y demás de inteligencia artificial, tendría que haber alguien de ciencias sociales explicándole los sesgos que está cargando, la ideología que hay en todo lo que está haciendo, los efectos de eso que está produciendo. No es neutral, no porque está escrito en lenguaje de computadora es neutral, sino que tendría que haber alguien o sea, es fundamental, alguien con un criterio transdisciplinario, evaluando los resultados de la inteligencia artificial para decir, che, guarda, ojo que está pasando esto, puede ser que esté pasando esto otro. Y tiene que ser transdisciplinario, porque si no, lo que haces es dejar un montón de decisiones con impacto político, decisiones sobre herramientas que pueden llegar a tener un impacto político muy grande, en manos de tipos que nunca se detuvieron a pensar en términos políticos y piensan que lo que están haciendo es matemática neutral y neutralidad. Le dijeron que venda más de este producto, entonces si yo tengo que vender más pasajes a Las Vegas. Bueno, a ver, ¿cuáles son los perfiles que me aparecen que compran más pasajes a Las Vegas? Ah, mirá, gente que tiene todo este patrón de comportamiento. Listo, les vendo a esos. Y cuando te querés dar cuenta, cuando alguien se aleja de la pantalla de la computadora y ve quiénes están comprando los pasajes a Las Vegas, son todos ludópatas. Entonces vos estás estimulando tipos que tienen una enfermedad a comprar porque es simplemente lo más efectivo. Entonces eso no se va a dar cuenta un tipo que se dedica a la tecnología o al procesamiento de datos o la minería de datos. Hace falta que eso esté. Es una piedra, bueno, imagínate, si hoy se está discutiendo en el Congreso y hubo gente que estaba en contra y posiblemente la veten, la ley para que no se publicite y no se permita a los menores hacer apuestas deportivas con el celular. Algo tan básico como eso pasa a ser responsabilidad individual. Si el tipo quiere apostar, bueno, que apueste y que se joda si es un tarado. Pero ¿por qué es un tarado? O sea, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué no le dieron la posibilidad de hacer otra cosa? Si no, también estamos responsabilizando de todo al individuo, que es lo que hace este sistema, ¿no? Cualquiera que le va mal es por su propia culpa y si le va bien es porque hizo las cosas bien, lo cual es tremendamente culpabilizador también para los pibes. Me parece que por ahí tiene que pasar la cuestión,
por una cuestión, por un equipo transdisciplinario, interdisciplinario, mirando estas problemáticas, tratando de construir lo que producen esas cajas negras que son, pero incluso discutiendo más allá, atreviéndonos a discutir cosas como si se dedican en un solo año 4.000 millones de dólares para desarrollar inteligencia artificial, para reemplazar humanos, que después se van a aburrir y estar desocupados, ¿por qué no invertimos 40.000 millones de dólares, perdón, en educación? ¿Sí? En gente que sea más creativa, que pueda cumplir esas tareas, que identifique. El problema es el capital, ¿no? Para el lado que empuja. Y si la única métrica que existe es ganar dinero para un puñadito de empresas, y sí, las decisiones que se van a tomar son desastrosas, si no se meten todo lo demás en la misma bolsa. Así que no tengo tampoco una respuesta muy definitiva sobre lo que preguntás. Cecilia está con la mano levantada, no sé si. Buenas, Buenas. ¿cómo les va? Bueno, esto es súper interesante. A mí me parece que hay un montón digamos, de abanico, ¿no? Atravesado por las múltiples inteligencias artificiales. Em, Me parece que desde hace un rato largo, digamos, todo el tema tecnológico viene desarrollándose en función a perfeccionarse hacia unas inteligencias que, como son para grupos acotados, van quedando lejos del uso masivo, ¿no? Sin embargo, yo creo que también fueron un aporte, especialmente desde lo intercomunicacional, de poder también desde los lugares de los campos populares divisar un poco, digamos, tener un poco más de dimensionalidad de las propias miradas que teníamos desde nuestros propios espacios. Las inteligencias artificiales nos han permitido redimensionar. No todavía poder pararnos realmente sobre las realidades que están muy ligadas con el extractivismo y estamos todavía como muy lejos de poder abordarlo desde los campos populares, ¿no? En donde la inteligencia artificial viene a ser un extractivismo tremendo, conjuntamente con la ciencia utilizada, ¿no? Desde las tecnologías. Pero a mí me parece que está interesante el tema de cómo esta última etapa de la inteligencia artificial y la comunicación eh, vinieron a poner en crisis también todo un sistema de, de temática formativa, educación, digamos, cómo estábamos siendo desde algún lugar adoctrinados intelectualmente, ¿no? Y me parece que estas posibilidades que brinda de tener acceso a las informaciones, como medio con chorros desmedidos, tipo, no sé, afluentes infinitos, por un lado genera como unas degradaciones, pero por otro lado también genera unas inteligencias en los individuos. Sí creo que trae muchos problemas de salud, no solamente mentales, sino físicos. Pero me parece que también ha generado en las nuevas generaciones una capacidad de interpretación del mundo completamente más desarrollada que la de las generaciones anteriores desde el punto de vista masivo, ¿no? No desde el punto de vista expertise. Pero también me parece que las experticiones fueron puestas en crisis y eso también generó mucha tensión con las inteligencias artificiales. Digamos, como todas cosas que pienso a medida que voy escuchando, ¿no? No tengo tampoco una gran inserción dentro de este tema. Pero una cosa que también me quedó, y bueno, te pregunto si vos tenés dos cosas te quiero preguntar. Este cimbronazo que propone la inteligencia artificial, que está siendo bastante resistido desde algunos sectores, si no se podría, como en consonancia con lo que dice Viviana,
digamos, como exprimir un poco más desde los campos populares. No estar tan en pelea y en disputa con cómo se utiliza desde los lugares donde se está experimentando medio intuitivamente, ¿no? Sino justamente, bueno, utilizar esas herramientas que están en la mano de todas las personas para tener una propuesta, así como la tiene el mundo que nos gobierna, ¿no? Digamos, como que siempre siento que hay como, digamos, unas tensiones de resistencia y pocos encuentros a discutir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto para poder estar en la mano de toda esa gente? ¿No? Sin que sea emular el mismo, digamos, como usar la herramienta desde el mismo lugar que le están usando para dominarnos, ¿no? Sino como, bueno, poder empezar a pensarnos como, bueno, como no sé si está la posibilidad de hacer eso, digamos, de no utilizarlas desde una cuenta de TikTok y hacer un tren del campo popular en acción, ¿no? Sino como, bueno, poder pensar algo que nos meta en ese lugar con nuestra propia identidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que a mí me quedó rebotando desde el principio de esta discusión, cuando se abrió el cantero, ¿no? Y empezaron los creadores del ChatGPT y todas esas primeras aperturas así, bueno, acá tienen todo esto, miren, acá se está haciendo todo esto y hay un peligro de extinción. ¿Cuántas cosas no llegamos a dimensionar que no son el uso socioeconómico digamos, gente, pueblo y cotidiano, que tienen que ver con otro plano de acción y de circulación del poder con las inteligencias artificiales, que pone este tópico, ¿no? Que dice, bueno, esto está complicado y puede generar un bardo grande. Porque yo no creo que se trate de Instagram, ese punto, ¿no? Si estamos temiendo una tercera guerra nuclear, no sé qué, digamos, ¿hay algún tipo de, yo qué sé, ventana que permita dimensionar ese, ese segmento más vedado? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sobre la posibilidad de utilizar la tecnología a favor nuestro, lo resumiría en lugar de en contra, qué sé yo, siempre es una discusión eterna. Esto de que el martillo sirve para clavar clavos o para romper cabezas, depende de cómo lo uses. Para mí es limitado lo que podemos hacer, porque la toma de decisiones pasa por otro lado y la capacidad de modificar la herramienta, de hackear la herramienta es limitada. Qué sé yo, en Brasil o en distintos lugares, lo que hacen por ejemplo, los choferes de Uber o los de Rappi es, llegan a acuerdos y apagan todos la aplicación a un mismo tiempo para que la oferta supere la demanda, y cuando la vuelven a prender, el precio subió, entonces ganan más plata. Bueno, eso pueden hacerlo 2 o 3 veces hasta que modifiquen el algoritmo y lo sancionen, los echen. Qué sé yo, me parece que es bastante poco el poder, porque en todo caso el poder sería si uno tuviera opción. Pero, qué sé yo, es la historia del capitalismo. Cuando a los siervos de la gleba los echaron del campo, tuvieron que ir a trabajar a la fábrica, si vivían peor todavía, no fue una mejora. Tenían muchas opciones para decir, bueno, el telar lo voy a usar a mi favor. Qué sé yo, me gustaría decir que sí, la verdad que no, soy bastante, yo me gusta decir realista en cuanto a la tendencia, a lo que veo en la historia, y que las cosas no han ido mejor en los últimos años. El libro del 2014 planteo unas cuestiones, planteo el potencial del software libre para dar vuelta a algunas cosas. Bueno, la fuerza del otro lado es muy fuerte, y no estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de la lógica del capital, del sociometabolismo del capital, como lo quieran llamar, ¿no? Y esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para salir? Que no sea solamente reducción de daños, que hay pensadores mucho más grosos que yo, que están diciendo, bueno, necesitamos un pensamiento otro, necesitamos pensar las cosas con otro lenguaje, de otra manera, con otras ideas.
y tampoco saben cuál es. Entonces no sé si tengo una respuesta. Y con respecto a una ventana de qué es lo que está ocurriendo, y es la reconstrucción que vamos haciendo de los fragmentos, muchos de estos fragmentos que se van filtrando desde el corazón de estas empresas, de algunos periodistas que siguen haciendo periodismo de verdad, y también desde el marketing y todas las promesas que hacen, ¿no? Esta diferencia entre el realismo capitalista del cual habla Mark Fisher y de lo real, ¿no? Esta idea de que si sos no sé, la foto me acuerdo de cuando estaba Globo, que para que te hicieras Glover, distribuidor de Globo, que te mostraban un tipo fachero con la barba re prolija, unos anteojos negros, una super bicicleta con un bolso de Globo pasándola bárbaro. Y vos lo que ves en la calle son pibes que están desvencijados, con el carrito todo recauchutado con cinta scotch, en una bicicleta destruida y con un celular que se les cayó 50 veces y que ya no se ve nada. Entonces, qué sé yo, me parece que eso es interesante trabajar con los pibes, ¿no? El pensamiento crítico, como siempre. No porque ese pensamiento crítico nos vaya a llevar el día de mañana a un cambio de paradigma más profundo, sino también porque probablemente sean más felices y dejen de culparse a ellos mismos por las cosas que no les salen como les pide este sistema. ¿Sí? Como dice Byung-Chul Han, en otros momentos la frustración generaba revolucionarios, en este momento genera depresivos. ¿Por qué? Porque te culpabilizás a vos mismo de lo que no te está saliendo. Entonces ya no vamos mucho más lejos de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando ya de otras cuestiones, pero sería tonto. ¿Qué es lo que te dicen los vendedores de humo? No, ahora con la inteligencia artificial, ¿sabes qué? No vamos a trabajar ahora porque está perfecto, te va a resolver un montón de cosas. Mirá qué bien la aspiradora, cómo te limpia todo. Entonces ahora las mujeres van a tener un montón de tiempo más libre porque no van a tener que estar barriendo, minga. Tienen que tener 8 trabajos. Entonces el problema sigue siendo político. No va a haber tecnología que resuelva eso. Y la discusión política pasa por la mirada crítica, por tratar de entender ciertas tensiones, por la discusión, por no gastar energía en espacios que son tóxicos, como Twitter, qué sé yo. Me parece que no hay muchas más soluciones que eso. Gracias. De nada, no tengo más respuestas. Perdón. Si venían a buscarlas, no soy la persona indicada. No, no, está bueno poder intercambiarlo porque aparte, bueno, a medida que se va intercambiando, también, bueno, empieza a entrar, no sé, como en lenguaje, en esta cosa de que sí, bueno, nada, hoy me voy pensando en esto, ¿viste? Y eso está piola. Parece que Bueno, no hay quedan más. 2 manitos y 15 minutos. Así que Pero si quieren, vamos son con... manitos de personas que ya preguntaron, me parece que se las olvidaron levantadas nomás, ¿eh? No sé Ah, si quieren ¿sí? preguntar algo más. Sí. ¿O tienen otra pregunta? Me parece que volvieron a levantar. Yo Ah, levanté perdón. recién. Perdón. Mala interpretación mía. Voy. Dale. Eh, dos cuestiones. Una es, no, primero me está resultando sumamente atractivo el diálogo que estamos teniendo, estimulante. Y segundo, computación cuántica. No sé, viste, No. no te quiero preguntar qué es, ni mucho menos, pero si esto puede empujar a la IA en alguna dirección o algo que, que sea diferente de lo que charlamos hasta ahora, o va a ser va a ser un fierro más potente que va a profundizar la capacidad que tiene de procesar lo mismo que ya está procesando, digamos. Eso por Ujú. un lado, o sea, si va a haber una diferencia cualitativa o lo que es cuantitativamente más poderoso. Y la otra cuestión, si es que está dentro de lo que se puede charlar ahora, digamos, capaz que es de otro espectro la charla sobre ese tema. Y la segunda cuestión es que vos sabés que tengo un sobrino que vive en Inglaterra que estuvo de visita estos días hasta el martes, acá en Chepes, y me hablaba bueno, primero lo veo a él, que es un joven que trabaja en producción de documentales y que lo veo que es vegano, que tiene toda una mirada anticapitalista y que tiene y que me habla de la cantidad de gente que tiene ansiedad climática en Europa, o sea, todo este tema del cambio de clima y qué sé yo. Digo, todo eso me hace pensar, digamos, porque
digamos, vos decís, hay un problema político de fondo, que es el que habilita a que a través de inteligencia artificial, lo que pasen las cosas que pasan, digamos. Digo, entonces, el combate es político, pero el combate político implica, entre otras cosas, la construcción de nuevas mayorías. Entonces, para ganar una batalla política tenemos que construir nuevas mayorías, y para construir nuevas mayorías tengo que hablarle a un público que, digamos, tengo que encontrar la forma de hablarle a este público, de comunicarme con este público de alguna manera que no sea reproductora de todo lo que venimos criticando a lo largo de esta charla que viene buenísima. Entonces, yo digo, como por un lado veo con esperanza de que desde lo íntimo, desde lo profundo de lo humano, no sé, no sé, voy a decir una tarade, pero digo, ontológicamente, sale de los pibes, de las pibas, un rechazo a cosas pues si tenés ansiedad por el miedo que te genera el cambio climático, porque se te inundó Sevilla, no sé, un lugar en España hace poquito, porque tuvimos 2 semanas, me decía él, estuvimos en el verano pasado, estuvimos un mes y pico ahí en Londres, no sé qué, con racionamiento de agua, o que no se podía no sé qué, porque no sé cuánto, o sea, en el corazón de Europa, digamos. Entonces hay pibes que están viviendo de esa manera, están sufriendo de ese cuadro, vamos a decir, psicológico, una neurosis, no sé cómo se llama. Eh, Está la posibilidad de establecer un diálogo desde algún lugar, eh, habrá que ver de qué manera, con qué mecanismo, ¿no? Pero, y a partir de ese diálogo empezar a soñar en una mayoría que le ponga, que tome el control de las cosas, no se deje llevar de la nariz por todas estas herramientas tecnológicas, que tome distancia y que se anime a, como decías vos, salir más a la calle, jugar, aburrirse, hablar, etcétera. Eh, entonces, lo primero es eso de la computación cuántica, y lo segundo es si vos ves algo así, eh, o esto es un círculo vicioso que por ahora no se le ve el punto de corte, digamos. Bueno, a ver, rápidamente con respecto a la computación cuántica, yo escribí una nota sobre computación cuántica en el 98, ¿sí? Puede ser que ahora finalmente vi que lograron computadoras de 4 qubits, que todavía es poquito, pero es complicadísimo hacer funcionarlos más. No sé, por ahí sí, realmente los chinos dicen que ya están cerca de desarrollarlo, y sí, la capacidad de procesamiento sería no sé cuántas magnitudes más de capacidad más alta de la que ya tienen, y sí, se romperían un montón de cosas. Sería posible probablemente un salto como el que yo describía que permitieron los años 90 por el desarrollo de procesadores, por la disponibilidad de datos y demás. Probablemente sería algo así. No lo sé, estoy lejísimo de saberlo y no sé cuánto es humo tampoco en este tema de gente que está buscando financiamiento para seguir con esos desarrollos. Y con respecto a algunas señales, sí, obviamente, perdón, y yo sé que me cebo con mi pesimismo, hay un montón de pibes súper inteligentes. Yo doy clases en Rafaela también, y este año me pasó que tengo una comisión en esta cosa de los docentes universitarios que también nos vamos poniendo viejos, ¿no? Y qué desastre, ya no saben leer, no saben entender, no saben escribir, qué sé yo. Bueno, me pasó de tener una comisión muy callada, pero como mucho más aplicada, con una comprensión mucho más profunda, y no me escribían los trabajos con ChatGPT, me aseguré, tomé un parcial presencial después de mucho tiempo para saber si realmente estaban evaluando correctamente, si estaba leyendo correctamente el desempeño de los pibes, y seguramente esos pibes tienen algo de esas herramientas que nosotros les podemos transmitir, más una experiencia vital vinculada a otra realidad y a otras necesidades, y me parece que es súper interesante y que posiblemente por ahí sea la salida. Y lo otro también es que es un péndulo esto, así como era rebelde volver a creer en la política a principios del siglo, ahora es rebelde ser un garca y un facho, ¿no? Y maltratar y ningunear. Y son periodos, y qué sé yo, la verdad, creo que en parte también tenemos las responsabilidades de cierto progresismo, qué sé yo, toda la discusión sobre por decir una estupidez, y no es que esté en contra del lenguaje inclusivo ni mucho menos, pero haber puesto el énfasis en el lenguaje inclusivo mientras un montón de pibes le estaban pasando mal por un montón de otras razones, nos terminó asociando el lenguaje inclusivo a un montón de cosas
que no tenían nada que ver y terminaron usando desde el otro lado el lenguaje inclusivo como una herramienta para demostrar que los conservadores éramos nosotros y demás. También porque nos tuvimos que inmolar con cosas simbólicas en un momento en el cual había un retroceso o no había ningún tipo de avance en las cuestiones en las cuales nosotros creíamos acerca de cómo mejorar el mundo. Es el documental de Ofelia Fernández, que se los recomiendo si no lo vieron, ¿no? Sobre cómo ganar plata, de qué pasó con ese imaginario de los trabajadores que cada vez existe menos. Hay que dialogar también con esa gente y me parece que por ahí también pasa un poco la cuestión. Pero sí, me parece que hay pibes que tienen otra cabeza, hay intenciones y ensayos y pruebas y errores, pero por lo menos una vitalidad en muchos pibes que están buscando otras formas de comunicar, otras formas de dar a conocer. Sí, obviamente estamos en un momento en que el péndulo nos lleva para el otro lado, pero ese semillero tiene que mantenerse vivo para cuando el péndulo vaya para el otro. Y esperemos que haya tiempo y que la ansiedad ecológica no se transforme en realidad ecológica antes de que el péndulo vaya para el otro lado. Yo tendría que irme, así que estoy como para una última pregunta o para cerrar ya, si hay alguna, si no hay más Dale. preguntas. Creo que hay una manito más, Viviana, pero no sé si quedó levantada o- Quedó levantada, perdón, no Ah, la bueno, bajé. entonces está Laura que acaba de levantar y ya estaríamos. Sí, yo solo quiero, por un lado, pedir disculpas porque llegué sobre el final, por eso no pregunté nada, porque me perdí. Tuve que trabajar y llegué menos cuarto, así que no. Lo que escuché sobre el final y el intercambio, la verdad que me pareció tremendamente interesante e importante para estos tiempos, porque nos está, o sea, porque es algo que nos atraviesa a todos y a todas en todo el momento de nuestras vidas. No sé, estaba pensando mientras hablaba, una pavada como ir viajando en el subte a diario y darme cuenta como cada vez más todas las personas están totalmente absorbidas, pero puede pasar cualquier cosa alrededor de ellos y no quitar la mirada del celular ni los oídos de los auriculares, pero a niveles que nunca había visto antes. Ujú. Y eso es algo que me impacta, digamos, en el cotidiano. Después, obviamente, toda esta cuestión sobre los jóvenes y sobre los adultos, porque no es solamente sobre los jóvenes. Estos que veo en el subte, la mayoría son adultos. Me parece que es un tema que de alguna manera todos tenemos que abarcar y tratar de comprender y profundizar en nuestro conocimiento para ver qué hacemos con esto y cómo. Ujú. Así que bueno, nada, solo hacer ese comentario y agradecer y bueno, y después voy a ver la grabación cuando esté porque realmente me pareció muy, muy interesante lo que llegué a escuchar. Mi hija de 18 años me dice que ya es un poco más frecuente en las reuniones decir, che, deja el celular, ¿no? Está bueno, ahí empieza a haber algunos anticuerpos, el péndulo ya empieza como a reaccionar, no sé si será porque yo le taladro la cabeza y algo quedó, o al contrario, ¿no? Yo retrasé esa, esa autonomía para darse cuenta de que algo no estaba bueno, pero como que se está haciendo un poco más de sentido común. Y bueno, y mencionaba esto de Australia, que obviamente se va a discutir hasta el hartazgo, porque obviamente alguien te va a venir a decir, ah, no, pero los chicos que están muy solos y no encuentran otra forma de comunicarse ahora, bueno, está bien, pero estamos hablando de la gran escala. Después se podrá hacer algo para los pibes que están muy solos y que no pueden comunicarse en el cara a cara, pero en la gran Sí, escala es mucho más el daño que lo positivo. en determinados ámbitos, obviamente, uno también con mi hijo particularmente, pero ante planteos puntuales y por ahí más familiares, pero en lo macro, lo que se ve en la calle, digamos, que es donde uno de alguna manera intercambia momentos con gente con la que no tiene otros puntos en común que solo el hecho de estar en un transporte público o en la calle o lo que sea, eh, es impresionante, sobre todo en los últimos, como una especie también por lo menos así lo percibo yo, como una especie de burbuja coraza, ¿no? Sí. Bueno, el otro día veía un cómico británico que decía,
hace 30 años antes de los celulares nos la pasábamos haciendo mindfulness, que ahora está de moda, y no lo sabíamos, ¿no? Cuando esperábamos el colectivo, que estábamos haciendo mindfulness. Cuando estábamos haciendo la cola en el supermercado, que hacíamos mindfulness, que era lidiar con el aburrimiento y ver qué es lo que está pasando en el mundo, y qué gracioso. Dice, ahora ya no me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo estuve en el baño, porque estoy todo el tiempo mirando el celular. Y ahora es loco, porque yo también estoy en el transporte público, voy resolviendo, aprovecho para mandar un mensaje, contestar un mail, juego un partido de ajedrez y a veces tengo que hacer el esfuerzo de decir, ahora voy a mirar 10 minutos por la ventana. Es la decisión de no hacer nada, ¿no? Porque, y eso ni hablar de si uno no tiene conciencia, en cuanto tenés el más mínimo aburrimiento, la más mínima angustia, el más mínimo pensamiento que te angustia, vas y agarrás el celular y ya está, lo interrumpiste. Es como tener heroína en el bolsillo, es tremendo. Pero bueno. Sí, que igual es algo que se potencia y que se ve mucho más obviamente en las grandes ciudades y ni hablar en Buenos Aires, hablando de Argentina, que es lo que yo puedo hablar. Porque en otros lugares yo siempre una de las cosas que más me impactó cuando llegué a vivir a Buenos Aires, mucho, o sea, antes del celular inteligente, digamos, ¿no? Era la falta de conexión visual entre las personas en general, cosa que en lugares más pequeños, por la sola razón de que existe gran probabilidad de que uno conozca a alguna de las personas con las que se cruza, la mirada está puesta al nivel de la mirada del otro. La gente se mira. Por ahí no intercambia necesariamente, no que todo el mundo se saluda, pero la gente va mirando a los ojos o a la altura de la cara de los demás. Acá ya se venía de otra manera, solo que la gente miraba el piso, y ahora mira el celular. Es muy distinto también ese tipo de fenómenos, me parece que, bueno, en Buenos Aires o en las grandes ciudades que en otros lugares más pequeños. Totalmente. Bueno, Gracias. hemos dialogado, se ha dialogado. Nada, un gusto, Esteban, la verdad, estuvo buenísimo. Creo que todos nos fuimos como más interiorizados en el tema. Porque uno está todo el día con el celular, pero no analiza mucho, ¿viste? Está ahí. Así que estuvo muy bueno. Gracias, gracias por... No, por favor, muchas gracias por la invitación y bueno, supongo que los dejé con unos cuantos problemas más. Espero que por lo menos ahora vean problemas. Paganos el psicólogo. Claro, exactamente. Paganos el Bueno, psicólogo. muchas gracias y No, buenas gracias, noches estuvo a muy todos. bueno, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron y a todos los que estuvieron, todos los encuentros. Este es el último, así que cerramos con vos, Esteban, el seminario. Los vamos a extrañar, los charlas. vamos a extrañar. Así que gracias a los que participaron, les haremos llegar los certificados claramente. Y Vale. bueno, gracias a vos, Esteban. Gracias. Felicitaciones, compañeros. Muy buen trabajo hicieron todo el año. Gracias. Excelente, excelente. Yo quisiera el mail de Violeta, de las organizadoras de INE. Bueno, el de Fer lo tengo, le mandé, porque quiero mandarles una info de la universidad. Yo los dejo que me tengo que ir. Dale, Saludos, Esteban, anda gracias. tranquilo. Hasta luego. Gracias. Gracias.